Y pues bueno, primero que nada, presentarte, doctora Luisa Fernanda Mariscal, Muchas gracias. Genetista y médica y perinatal es la especialidad, ¿verdad? Estoy correcto. Sí, la especialidad es genética médica y luego la subespecialidad es genética perinatal. O sea, son independientes, o sea, es un año adicional a la. Ok. Y bueno, presumirles un poquito que además, y agradecerte, doctora, todo el apoyo que nos estás brindando pues no para esto nada más, sino para todo el simposio que estamos haciendo, en Con muchísimo donde, gusto. pues ahora sí que sin querer queriendo, como que armamos un comité, tú, yo, Priscila, y se ha dado, la verdad, de manera espectacular, ¿no? Sí, padrísimo. Y agradecerte. Yo creo que muchas veces y una de las conferencias que va a haber en el simposio, ¿no? Cómo nos cuesta trabajo, sociedad civil, papás, unir, alinear intereses o unir fuerzas, crear comunidad y sobre todo también incluir a la comunidad médica, que en este caso pues, es sumamente fundamental cuando hablamos de X frágil, ¿no? Sí, claro, la verdad, muchas gracias por la invitación. Fue padrísimo conocernos indirectamente, ya nos conocíamos y no a la vez, ¿no? Como que yo, o sea, no sé, a través de Priscila, tal vez, pues de mi suegro, no sé, como que no nos habíamos Estábamos muy conocido cerquita. directamente, exacto, cerca pero lejos. Pero Uh-huh. muchas gracias por la invitación y por dejarme formar parte de esta comunidad y ojalá que crezca cada vez más y más y más y logremos el objetivo que es justo difundir, ¿no? Y hacer esto algo tan normal como cualquier otra cosa. Así es, y fíjate que ahorita lo comentamos en una entrevista con Sopitas, ¿no? Que por cierto, pues también lo tuve que echar de cabeza al aire, porque el simposio está siendo posible gracias al apoyo que recibimos de su parte en una campaña de recaudación de fondos que hicimos en mayo, y lo Qué padre. platicábamos, ¿no? O sea, la misión de Iluminemos de Azul es hacer todo lo que podamos para mejorar la calidad de vida de personas con autismo, con alguna condición del neurodesarrollo, ¿no? Autismo, X frágil y demás, y creo que esto aporta muchísimo al conocimiento. Una de las cosas que me tienen más entusiasmado a mí del simposio es que haya muchos médicos, y lo platicaba yo en el panel que vamos a tener con profesionales, el tema de cómo muchas veces a los papás y a los mismos profesionales les cuesta muchísimo trabajo ir con el genetista, ¿no? Por Claro. culpas, incluso algunos profesionales lo reconocen por perder un paciente, y sobre todo creo que una de las cosas y que impiden muchísimo el empoderamiento de los papás es el sentimiento de culpa que nos puede dar. Al ser un tema hereditario, el X frágil, por supuesto que hay un factor culpa, ¿no? Y Claro, creo que que no ahí debería, ¿no? O sea, porque finalmente no es como que hiciste algo para que estuviera ahí, ¿no? Lo estás heredando, sí, pero no había nada que hubieras hecho diferente que hubiera modificado eso, ¿no? O sea, no dependía de totalmente. ti definitivamente. Entonces, claro que se entiende este sentimiento de culpa al que te refieres, pero justo lo que yo trato siempre de decirle a los papás, no, hay que quitarnos esa idea, ¿no? No es culpa de nadie, al contrario. Y Es qué una padre que están haciendo circunstancia de todo. vida, Claro, ¿no? y a todos nos podía pasar, ¿no? Entonces no dependió de algo que comiste, que si te desvelaste o no, que si echaste más relajo de chavo o no, que si no, porque me han preguntado mil cosas, ¿no? Pero es que Que tomaste si mucha hice, coca si light o fumé, si mucho tomé, si paracetamol. nada de lo que hubieras hecho, así hubiera sido el Papa o no sé, quien sea, o sea, nada de lo que hubieras hecho hubiera cambiado, ¿no? Esto, porque finalmente Totalmente. no podemos modificar nuestro DNA. Así es, totalmente. Y fíjate que una de las preguntas que nos hacen, ¿no? La alteración del cromosoma X es la causa de la condición. Una de las ponencias que vamos a tener, la doctora nos va a dar una como introducción a la genética, a todo a mí me cuesta mucho trabajo a veces entenderlo, ¿no? Porque hay genes, pero hay cromosomas, pero lo explicas muy bien cuando el abecedario, ¿no? Primer pregunta obligada, ¿qué es un cromosoma? Bueno, un cromosoma es el archivero que guarda a los genes. Y para poder entender esto, todos hemos visto que nuestro DNA es una cadena, ¿no? Siempre nos la ponen como esta doble hélice. Entonces, esta doble hélice está formada por 4 letras. El DNA es eso, 4 letras que se llaman nucleótidos. Y dependiendo del orden en el que se acomodan, van a formar un gen. Pero ese gen, que forma parte de toda esta cadena infinita, el ser humano tiene un poco más de 20,000 genes, ¿no? Tenemos muchísimos genes y todos los tenemos. No es que yo tengo el gen de X frágil y tú no lo tienes, no, todos los tenemos, ¿no? Los genes están presentes en todos los seres humanos. Y estos genes
que miden, si los pusiéramos todos en conjunto, unos 2 metros, tienen que caber adentro de una célula chiquititita. Entonces lo que hacen es enrollarse y compactarse. Y el grado máximo de compactación de esta cadena de DNA son los cromosomas. Entonces podríamos decir que el cromosoma es el archivero que guarda a los genes. Y el ser humano generalmente tiene 23 pares de cromosomas. Y pares porque justo una copia nos la da mamá y la otra nos la da papá, ¿no? Entonces, el cromosoma es eso, es el archivero que guarda esta información genética o estos genes. Y uno de estos cromosomas es el cromosoma X, y en este cromosoma X está guardado el gen de X frágil. Entonces, la causa del X frágil es un cambio en este gen que está guardado en este cromosoma. ¿Sí? Ok. ¿Lo expliqué? ¿Fui clara? Sí creo. Es difícil, yo sé que es difícil, pero bueno, sí es la causa. O sea, esta alteración en este gen es lo que hace que se desencadenen todas las consecuencias que tiene el síndrome de X frágil, ¿no? Como muchas otras condiciones, trastornos del neurodesarrollo o muchas enfermedades también, ¿no? Que provienen de alguna causa genética, ¿no? O que tenemos mayor predisposición en nuestro ADN. Claro. Exacto. En realidad, si pensamos, la genética no necesariamente se asocia con enfermedad, ¿no? Al contrario, son rasgos, ¿no? El color de pelo, el color de ojos, la altura, son una combinación de factores, tanto factores genéticos como factores ambientales, ¿no? O sea, el medio ambiente en el que me desenvuelvo, las complicaciones que tuve al nacer o no, lo que como, si hago ejercicio o no, todo eso va a desencadenar. Yo puedo heredar una predisposición a diabetes, que eso viene en mis genes, sí, ¿no? A lo mejor heredo la predisposición, pero que se manifieste va a depender del medio ambiente. En específico para las condiciones genéticas, donde sí tenemos una mutación o un cambio en esta secuencia de genes, ahí sí, aunque el medio ambiente va a modificar cómo se manifiesta, sí, sin duda, va a estar causado por esa falta de ortografía o por esa alteración en ese gen, ¿no? Entonces aquí sí la condición está completamente predispuesta por esta alteración en el gen, ¿no? Entonces por eso es heredable, pero no se manifiesta 100% igual porque el medio ambiente va a modificar esto, ¿no? Ok, y una pregunta que no te había hecho ahora sí que en todas estas conversaciones que hemos tenido. ¿Tú qué opinas de la relación estómago-cerebro? O sea, intestino-cerebro, perdón, ahorita que decías de la alimentación, porque afecta el medio ambiente, el entorno que nos desenvolvemos y también lo que comemos, y también lo que comió mi mamá y mi papá y mi bisabuelo y generaciones atrás, ¿no? Claro, pues creo que finalmente el ser humano es un todo, ¿no? O sea, no podemos separar al ser humano como que pues el cerebro está por aquí, el ojo por acá, el riñón por acá, el intestino por acá. No, o sea, finalmente todos eh, estamos formados de un todo, y todas nuestras células, todas, la de ojo, la de hígado, la de riñón, la de intestino, tiene la misma información genética, ¿no? O sea, este DNA, esta cadena, estos 23 pares de cromosomas están en todas nuestras células. Y lo que va a pasar es que cada célula va a expresar los genes que necesita, ¿no? El ojo va a expresar las de ojo, el riñón las de riñón, el corazón el de corazón. Pero hay muchos genes que tienen función en muchos órganos y sistemas. Entonces, claro que está todo completamente relacionado. Pero el DNA es mucho más complejo que solo hablar de genes, ¿no? Existen, seguramente han escuchado el término epigenética, que está relativamente de moda, es algo que escuchamos cada vez más. Y sin duda, el medio ambiente, y cuando digo medio ambiente no solo me refiero al clima o ¿no? a dónde vivo, sino lo que como, la actividad que hago, todo eso va a modificar cómo se expresan estos genes. Entonces, sí, es muy interesante, cada vez hay más investigación sobre la microbiota y sobre todo, o sea, cómo esta alimentación, todos estos microorganismos que viven en nuestro intestino pueden de cierta forma modificar algunas cosas, ¿no? Entonces, no es que tenga una función directa, no es que si como esto, entonces logro esto, no, ¿no? Pero es modificar ciertos hábitos y que tienen consecuencias a muchos niveles, ¿no? En todos los niveles. Sí, en todos los niveles de salud, no solamente Exacto, no solo, la relación cerebro-intestino, o sea, en todos es a todos los niveles. Sí. Oye, nos preguntan si al ser ligado al cromosoma X, ¿quiere decir que lo hereda la madre al pequeño? Esta respuesta es una respuesta difícil, ¿no? Lo fácil sería decir sí, lo más común es que se herede por parte de mamá. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres nada más tienen uno, un cromosoma X y un cromosoma Y, que es el cromosoma Y es el que le da la característica masculina. Entonces, las enfermedades o las alteraciones o los rasgos, o sea, porque no solo hablamos de genética cuando hablamos de enfermedad, que están en el cromosoma X, se van a transmitir tanto por papá como por mamá. Nada más que el hecho de que las mujeres tengamos 2 cromosomas X nos da de cierta forma una protección, porque vamos a tener una copia que sí está funcionando y una copia que no. Entonces, la copia que sí funciona
pues cumple o suple la función de la que no funciona. Entonces, lo más común es que la mamá sea portadora de un cambio o de un número de repetidos que se esté heredando, ya sea a su hijo o a su hija, ¿no? Lo que sucede con los hombres es que el hombre nada más tiene una copia. Entonces, él, al tener esta alteración, él sí va a presentar, pues, las ciertas características clínicas. Y esto va a depender, lo vamos a ver más en el simposio, por eso no se lo pierdan, pero va a depender de varias cosas, ¿no? Del número de repetidos, de la edad que tiene la persona y qué manifestaciones va a presentar. Entonces, sí, la herencia ligada a la X habitualmente la hereda la mamá, pero en este caso, la premutación, que es como el paso antes de que se complete este número de repetidos suficiente para generar X frágil como tal, sí lo puede estar heredando el papá, pero el papá no se lo va a heredar al hijo, siempre se lo va a heredar a la hija, porque el papá al hijo solo le va a poder heredar su cromosoma Y, ¿no? Que es lo que lo va a hacer hombre. Entonces, de papá a hijo hombre no se hereda, solo se hereda de mamá a hijo hombre, pero de papá sí se puede heredar a hija, mujer, valga la redundancia, y a su vez la hija al nieto, ¿no? Y de mamá a hija también. Sí, claro, de mamá, la mamá se lo puede dar a mamá, digo a hijo o a hija, y el papá solo al hijo. Ya entendí por fin el tema de XY. Después de oír tanto y de oírte tanto en estas semanas, ya me quedó claro por fin el tema. Perfecto, mil gracias. Oye, bueno. Y nos pregunta por aquí Carla Santillán, si existe algún ensayo de investigación en alguna parte de México o del mundo para minorar la deficiencia de la proteína que causa el X frágil. Yo creo que vale la pena primero contextualizar la proteína que causa el X frágil, ¿no? Claro. Hay que recordar un poquito que todos los genes se convierten, que en genética decimos se traducen a proteína, ¿ok? Entonces, el gen FMR1 se convierte a proteína FMRP, ¿no? Entonces, esta proteína va a tener función en diferentes órganos y sistemas, no solo en el sistema nervioso, sino en diferentes niveles y por eso da diferentes tipos de manifestaciones. Y sí, efectivamente, se están proponiendo diferentes tratamientos que han visto que modifican la expresión de esta proteína que se acumula y que es tóxica para la premutación, en el caso de la premutación, y para el X frágil al contrario, no tenemos esta producción y eso es lo que tiene ciertas consecuencias. Entonces, no se pierdan el simposio porque ahí van a hablar de todas estas propuestas de tratamientos nuevos que están dando muy buen resultado. Ahora, hay que recordar que esto no es que vayamos a curar, porque no es una, o sea, es una condición que está en nuestro DNA, ¿no? Entonces, ese DNA no lo podemos, hasta hoy no lo podemos modificar. Lo que vamos a modificar es cómo se expresa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a poder modificar a través de rehabilitación, tratamiento, terapias, ¿no? Algunos tratamientos médicos sí. Hábitos, entorno, medio ambiente. Dinámica familiar, o sea, todo esto que nos rodea, ¿no? Entonces, no es que vamos a curar, y no me gusta la palabra curar porque no estamos tratando diabetes, ¿no? O sea, pero vamos a mejorar la calidad o a de modificar, vida, exacto. O a minorar los efectos. A minorar los efectos, ¿no? Exacto. Sí, y justo una de nuestras ponencias es de la doctora Randy Hagerman, que digo, mi punto de vista como papá, como activista, como lo que sea, creo que es una de las pues, doctoras mayor reconocidas en el campo de la investigación del X frágil. Sin duda. Digo, que lo diga yo, pues obviamente a lo mejor suena, ¿no? Pero que lo digas tú, ¿no? Y que reconozcas a la doctora Hagerman como esta en realidad, precursora pues de la investigación. admiramos muchísimo, ¿no? Y la leemos y tiene muchísimas publicaciones al respecto. Y sí, en Estados Unidos es una de las principales, pero no solo en Estados Unidos, ¿no? O sea, todos los que estudiamos genética y probablemente neurología, ¿no? Y que están familiarizados con el tema de X frágil, la conocemos porque la hemos leído, ¿no? A lo mejor no que personalmente la conozcamos, pero que sí la hemos leído muchas veces. Y sabemos que es una de las principales impulsantes de esto, ¿no? A mí cuando empecé con el tema de X frágil, todos los caminos me llevaban a ella, ¿no? Y a otra doctora que está en Málaga, no me acuerdo de su nombre, no la pudimos invitar al simposio, la verdad me quedé con las ganas, pero creo que son las dos mayores pues, que han estado en temas de investigación y ensayos de investigación, ¿no? Yo he platicado mucho con ella, no me gustaría nombrar medicamentos que no sé los efectos ni consecuencias ni nada. Claro, y no es la idea, ¿no? O sea, como que la idea es que sepan que sí se está haciendo investigación, sí se está haciendo cada vez más y cada vez se han logrado cosas nuevas, entonces no se pierdan a los especialistas hablando de específicamente de lo que se trata, ¿no? Ella como neuróloga, pediatra, tiene la capacidad de hacer este tipo de ensayos y de proponer este tipo de medicamentos y
ya hay ensayos clínicos controlados, doble ciego, aleatorizados, ¿no? O sea, justo lo que se necesita en un ensayo para que sea confiable, ya hay y los vamos a ver en el simposio. Sí, fíjate que yo algo que he notado del tema de investigación clínica, ¿no? Sin tener casi ni idea de lo que voy a decir, pero sí he notado cómo los ensayos empiezan en una fase, van avanzando al punto de que los mismos protocolos al principio recomiendan ciertas acciones y esos protocolos después se van modificando, ¿no? Y eso es creo que un poco de la riqueza donde hoy estamos parados, donde tenemos la gran fortuna, creo, de todas estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, y ahorita y hay muchas preguntas al respecto para el simposio del uso del CBD, ¿no? Hace 3, 4 años, en algún congreso o en algún simposio de autismo, en neurodesarrollo y demás, alguien mencionaba CBD y era casi, casi el anticristo, ¿no? Hoy ya empezamos a tener esas conversaciones porque cada vez se conoce un poquito más, aunque haga falta un montón de evidencia científica y todo lo que quieras, pero ya se están tocando esas conversaciones porque se está eliminando el estigma negativo sobre el tema y creo que lo mismo pasa sobre el tema de medicamentos. ¿Cuál es tu experiencia respecto al tema del CBD en temas específicos de X frágil? Yo, por lo que conozco, lo que sé, es en temas de epilepsia tiene muchos efectos positivos, en temas de autismo empieza a tener algunos efectos positivos, no es para todos. En temas de X frágil en específico, ¿qué experiencia tienes con el tema? Mira, te podría decir que finalmente como genetistas nosotros no damos tratamiento médico, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es un poco dirigir, somos como el director de orquesta porque somos los que estamos más sensibilizados o conocemos más sobre el tema. En este caso, que es frágil, pero hablando de genética en general, ¿no? El tema, el diagnóstico que se tiene. Se logra hacer el diagnóstico y le damos el seguimiento. Los que van a determinar qué tratamiento se debe utilizar van a ser ya sea el neurólogo pediatra, el psiquiatra, ¿no? O sea, los que se encargan de ver en específico la complicación que pueda tener o cómo se está manifestando en cada niño. Entonces, con los médicos, con neurólogos y psiquiatras con los que he trabajado, yo personalmente tengo dos personas que sé que han tenido un buen resultado, pero uno de ellos sí tenía epilepsia y el otro apenas está empezando, ¿no? Entonces, yo a título personal no te podría decir, tal dosis me funciona mejor esto que esto, porque yo no doy tratamiento, yo más bien hago el acompañamiento y doy el seguimiento, ¿ok? Perfecto, y eso me lleva un poquito a la siguiente pregunta, y por eso quise como que meter esta antes de entrar al tema, ¿no? De qué prueba genética se debe de hacer respecto a la identificación del síndrome. Porque muchas veces en el protocolo, y digo a veces, en el protocolo de diagnóstico de autismo como tal, se recomienda un cariotipo, pero el cariotipo no, hasta donde sé, no indaga lo suficiente en temas Claro. genéticos. Sí, o sea, finalmente el cariotipo nos permite ver cromosomas, o sea, el archivero. Entonces, lo único que nos va a informar es que no sobren ni falten cromosomas. También puede ser que estén mal acomodados o que les falte algún cajón grande que sí pueda ser visible al ojo humano. Y en un porcentaje muy pequeñito de X frágil, podemos ver esta patita del cromosoma X que se ve como un poco separada o alargada, ¿no? Pero que por eso se llama este sitio frágil. Pero en realidad, los estudios de genética son muchísimos. Y yo por eso siempre les digo, la recomendación es ir con el genetista, no es qué estudio me hago, no, es ve con el genetista te va a valorar y dentro de todas las posibilidades diagnósticas, el genetista va a determinar cuál es el estudio más adecuado para ti. No, no es una receta de cocina, ¿no? No es como para la diabetes que, pues si me tengo que medir la glucosa y la insulina para ver cómo estoy funcionando. No, no es así, ¿no? Es algo mucho más complejo y mucho más amplio. Entonces, la idea es que te valore un genetista y entonces el genetista determina cuál es el estudio correcto. Hablando en específico de X frágil, hacemos un estudio molecular, que hay diferentes variantes que nos permiten identificar el número de repetidos y también si está metilado o no, que esto es algo ya un tema más complejo, pero lo vamos a ver también ¿A en qué el te refieres simposio. con metilado? En realidad, para que un gen se exprese o no se exprese, tiene ciertas modificaciones epigenéticas. Y esas modificaciones epigenéticas son marcas que se le ponen a los genes para que se expresen o no. Dentro de ellas, la metilación es una de las más importantes, que generalmente lo que hace es inhibir al gen, dependiendo, porque hay veces que una metilación puede activar a un gen, pero en este caso lo que hace es apagarlo y lo hace como a modo de protección, porque estamos teniendo tantas copias o tantos repetidos que estamos produciendo muchísima proteína, que eso y proteína que no está muy bien, que eso es lo que está generando una toxicidad. O sea, al momento de metilar el gen, cuando tengo más de 200 repetidos, le pone esta marca como para decirte, tú no te traduzcas a proteína, tú deja de expresarte. Y eso tiene como consecuencia X frágil, porque entonces ya no tengo proteína, nada, cero proteína.
Entonces, al no tener proteína, pues no tengo la consecuencia o la función que tiene esa proteína. Entonces, este marcaje de metilación me puede decir, me puede dar más información. Entonces, los estudios de genética, hay algunos que me permiten ver solo el número de repetidos, hay algunos que me permiten ver si se está expresando o no, es decir, si sí se inhibió, si está metilado o no, ¿no? Y aquí puedo decir PCR, puedo decir Southern Blot, puedo decir PCR sensible a metilación, puedo decir MLPA sensible a metilación. O sea, en realidad, por eso es importante que te valore el genetista y que el genetista determine cuál es el mejor estudio para tu contexto familiar, ¿no? Y de acuerdo también un poco, o no un poco, de acuerdo también, no un poco, estoy evitando decirlo, de acuerdo a la historia clínica también, ¿no? O sea, a Claro, los o sea, el contexto antecedentes que familiar, tenga. Sí. al contexto familiar. Entonces, idealmente, todo niño con trastorno del espectro autista o discapacidad intelectual o retraso en el neurodesarrollo debería tener una valoración por un genetista. Y en muchos casos probablemente no se logre un diagnóstico genético, no haya una causa. Sabemos que logramos máximo de un 40% ya, ¿no? Usando como todos los elementos que tenemos. Y no necesariamente decir, pues me voy a hacer el estudio más nuevo porque ese es el que va a leer más cosas. No, porque las alteraciones de cromosomas se estudian con cariotipo. Las alteraciones de secuencia de letras se estudian con otros estudios. Entonces, hay que hacer el que corresponda para ese paciente en específico. Y no hay un tema ¿cómo te diré? De que el día de mañana va a haber otro estudio que identifique mejor el X frágil. O sea, el estudio que necesitábamos para identificar el X frágil ya está, ¿no? Sí, ese ya está. O sea, el diagnóstico ya lo tenemos muy claro. Incluso, aunque siempre hablamos de que es una proteína que no funciona porque se apaga, ¿no? Se está expresando y que depende del número de repetidos, gracias a los nuevos pues metodologías diagnósticas, a que ahora ya podemos leer letra por letra el DNA, sabemos que aunque en su mayoría, el 99% de las veces es por este expandido de repetidos, también hay algunos niños que lo que tienen es una falta de ortografía en este gen, que hace que entonces no se produzca la proteína y que tiene el mismo efecto. Y la falta de ortografía también se ha reportado, o sea, además de faltas de ortografía, letras de menos o letras de más, pero en poquito nivel, pero en regiones específicas del gen que son indispensables para que se pueda traducir a proteína o convertir a proteína. Entonces, si nosotros como genetistas tenemos un contexto clínico familiar en el que lo que estamos sospechando es que se trata de un X frágil y no encontramos por el estudio que comúnmente se hace, podemos incluso usar otras herramientas y no descartarlo de entrada, pero por eso te tiene que valorar el genetista. El genetista es el que va a determinar cuál es el estudio más indicado para ti y saber cuál es el estudio que seguiría en caso de que no se encuentre nada en el primero, ¿no? De acuerdo. Y Alejandra nos comenta un poco acerca de esto, ¿no? En cuestión de herencia, en una familia, ¿cómo se expresa en cuanto al número de casos? En cuanto al número de casos, o sea, ¿cuántas personas están afectadas? Sí, en una familia. Digo, yo sí, lo entiendo pues como que sería muy variable, ¿no? claro, en Pero realidad existen es muy probabilidades. variable porque podemos tener niños varones con X frágil, mujeres, niñas con X frágil, podemos tener niñas portadoras que no van a presentar ninguna manifestación, o sea, no vamos a saber nada hasta la vida adulta en la que pueden presentar una menopausia temprana o no, o sea, esto no es, o sea, no es automático, ¿no? O sea, no por tener X número de repetidos la consecuencia es tal, no, pero sí podemos tener cierta idea de cosas que tenemos que buscar dirigidamente, ¿no? Entonces, en un contexto familiar en el que a lo mejor alguien tiene, cuando hacemos estos árboles genealógicos y estos interrogatorios es muy común que cuando ya les empiezo a preguntar más a detalle me digan, sí, fíjate que sí, el hermano de mi mamá tenía como un parkinsonismo, no era Parkinson porque nunca le hicieron ese diagnóstico, pero tenía como un temblor y al final ya le costaba trabajo caminar. Ok, ese es un dato importante, ¿no? Sabemos que esa es una de las manifestaciones del síndrome de tremor ataxia, que se manifiesta por la premutación de este número de repetidos. Ya no llega al rango de 200, es antes de 200, y entonces el hombre no tiene X frágil, es sano, hasta a lo mejor 50 años nunca se dio cuenta de nada, ¿no? Y de repente empezó con estos temblores, y durante el abordaje el neurólogo está buscando Parkinson, temblor aparente, un parkinsonismo-like, un no sé qué, mil cosas, y se les olvida este otro contexto que es muy importante, ¿no? Que está ahí presente y que puede ser el diagnóstico y que además va a representar para la familia muchas otras cosas que podemos investigar, ¿no? Entonces puede ser incluso una mujer la que tenga estos temblores, ataxia o un cuadro de alteraciones a nivel
emocional, como un cuadro depresivo, por ejemplo, un contexto en el que a lo mejor la mamá o la tía o la abuelita tenían cuadros de depresión importante, o además de depresión tenían fibromialgia, o tenían dolores musculares, neuropatía, o sea, vean todo lo que estoy diciendo, hipertensión, o sea, son muchísimas cosas que van relacionadas con una misma entidad porque es un mismo gen que actúa en muchos niveles. Entonces, por eso estigmatizar o englobar como X frágil en una condición, en una cosa, no, ¿no? Es un contexto familiar, es algo mucho más amplio y para eso es importante la valoración del genetista, para poder buscar estas minucias que tal vez no van a buscar otras personas porque no están o tan familiarizadas o porque no están acostumbradas a preguntar de todo, ¿no? No solo voy a preguntar, ¿hay alguien más en la familia que tenga autismo o discapacidad intelectual? No, voy a preguntar muchas cosas más, ¿no? Alguien con infertilidad, alguien con temblores, alguien con cuadros depresivos, o sea, es todo, ¿no? Es mucho más que nada más eso. Qué tanto indagas en el árbol familiar hacia arriba respecto a Pues preguntas de este tipo? tanto como se permita, ¿no? Hay familias que conocen mucho para arriba y hay familias que te dicen, No, híjole, claro. no tengo información para arriba. Y también, finalmente, si queremos llegar a saber quién fue el caso índice, ¿no? O sea, quién fue el primero que tuvo el expandido, pues en realidad, ¿qué tanto valor tienen, no? O sea, lo que queremos saber es de los que podrían tener alguna consecuencia. Entonces, si yo me voy más para arriba y empiezo con la abuelita, tal vez, ¿no? Y la abuelita tuvo 6 hijos y a lo mejor yo solo estoy estudiando la familia de uno de esos hijos, pero ¿qué tal que todos los demás, alguno de ellos también son portador y eventualmente pueden presentar una manifestación? Entonces es muy importante ir yéndonos hacia arriba para poder detectar esos casos de riesgo y estudiarlos a todos. Y entonces ya todos saber quién tiene riesgo de a su vez tener un hijo que tenga ya el fenotipo completo o de ellos presentar una menopausia temprana o un tremorataxia, ¿no? O sea, mientras más grande podamos hacer y más completo el árbol, mejor, pero hasta donde se pueda, ¿no? Tampoco. Claro. Claro, claro. Y bueno, para terminar un poco con esta pregunta, ¿no? De que está confirmado que el autismo genéticamente proviene del cromosoma X frágil, en algunos casos yo contextualizaría, ¿no? ¿Qué No, sí, porcentaje, perdón, sí, termina. qué porcentaje tenemos aquí de identificado? Es que en realidad hay que recordar que X frágil y autismo no son sinónimos, ¿no? O sea, Ujú. son cuestiones diferentes que están a lo mejor involucradas de algún modo. Si pensamos en qué porcentaje de niños con trastorno del espectro autista tienen X frágil, solo es un 2 a 5%, ¿no? O sea, Ujú. es un porcentaje muy, muy Muy pequeñito. bajo. Entonces, Ujú. cuando lo vemos así, ¿no? Pero ya cuando lo ves en números, pues en realidad no es tan poquito, ¿no? Son muchas familias y cada vez más gente y probablemente está muy subdiagnosticado, ¿no? A lo mejor sí logramos difundir cada vez más, esto estamos hablando de que de 1900 para acá, ¿no? Bueno, de 1991 para ser específicos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos haciendo este diagnóstico? Pues probablemente este porcentaje se vaya a modificar, ¿no? Es muy probable que mientras más hagamos el estudio y más hagamos el diagnóstico, se pueda modificar. Aún así, vean qué porcentaje tan pequeñito, ¿no? Logrando pues cada vez más estudiar el DNA de personas con trastorno del espectro autista con características similares, y aquí voy a ser muy cauta en decir esto, ¿no? Pero incluso estudiando 100 niños que tengan a lo mejor las mismas características de cierto tipo o algunas cosas similares, aún así no se han encontrado genes específicos que nos expliquen autismo como tal, ¿no? Es más bien un contexto de muchas otras cosas. Entonces, por eso le importa. ¿Cuántos genes tenemos? ¿Cuántos? Un poco más de 20,000. Es un Un número poco más que de es cambiante, ajá, pero estamos ahí entre los 20,000 más o menos, ¿no? y de esos cuántos están asociados al autismo Pues, híjole, esto va cambiando, te prometo que día a día, o sea, día a bueno, o día. semana a semana, casi, ¿no? Pero Sí, empezamos sí. hablando de 3, 5, 7, estuvimos un rato en 200, ahorita hay cerca de 600, o sea, porque están relacionados de una forma u otra, ¿no? No necesariamente quiere decir que si Y tengo directa, como el X frágil, o indirecta en 600 genes de 20,000, ¿no? Exacto. Y van a ver en la plática de la doctora Randy cómo nos habla de muchos, o sea, en genética no hablamos de genes exclusivos o individuales, no son vías génicas, porque un gen activa a otro, que a su vez activa a otro, que hace que otro se active y que luego activa otra cadena. Entonces, si yo corto la vía de un lado, pues a lo mejor sí, ok, ese gen dejó de funcionar, pero y todos los que estaban relacionados con él, ¿no? Entonces, se vuelve todo un contexto, son vías completitas de muchos genes que están involucrados, ¿no? Uh-huh. Y no solo en el cromosoma X, ¿no? O sea, hay muchos cromosomas, tenemos 23 pares y en estos 23 podemos tener genes relacionados con espectro autista, ¿no? Claro. ¿Y qué tan caro? Porque también a lo mejor hace 10, 15 años o 20 años hacerte un estudio de estos genéticos, te podías casi hipotecar tu casa para hacértelo.
Pero hoy más o menos, ¿cuánto te cuesta un estudio genético digo, depende mucho del estudio, pero para temas específicos, a lo mejor de autismo como un cariotipo o de X frágil de X frágil? Sí, pues mira, dependiendo o sea, aquí sí, cada estudio tiene un costo diferente por lo que se necesita para hacerlo, ¿no? O sea, el aparato, los líquidos, el personal especialista, el profesionista que lo hace, ¿no? Si hablamos de un cariotipo es probablemente el más barato porque es el más sencillo y aquí quiero decir sencillo en cuanto a cómo se hace, pero es lo más artesanal que van a ver. O sea, ser una persona, los citogenetistas son los que hacen los cariotipos y es algo súper complejo, desde el procesamiento de la muestra hasta la interpretación, que eso es probablemente lo más difícil de todo, ¿no? Entonces, un cariotipo puede estar entre los 3,000 a los 8,000 pesos, más o menos, por ahí, ¿no? Dependiendo en dónde lo hagas. Y aquí, una vez más, yo siempre digo, que esté indicado por un genetista. ¿Por qué? Porque te va a decir qué laboratorio es confiable y en dónde hay gente que sí sabe qué está viendo y cómo lo está haciendo, ¿no? No porque Claro. sea más barato es mejor y no porque sea más caro es mejor. Más bien que esté hecho por manos que saben qué es lo que están haciendo, ¿no? Sí, eso es hablando de un cariotipo, pero luego podemos pasar, hay otras condiciones genéticas que se relacionan también con autismo y que se identifican con otro estudio que se llama FISH. Es un estudio más específico que me permite ver una región chiquita de un cromosoma. Y luego tenemos otro estudio que también ya es el que se usa mucho en abordaje de trastorno del espectro autista y fue el indicado ya desde hace algunos años como parte del abordaje cuando no sospechamos algo cromosómico, ojo aquí, y por eso primero te tiene que ver el genetista, porque si no, tal vez te van a pedir un microarreglo, que es el que tal vez muchos de ustedes han escuchado, que lo que hace es ver muchos cajoncitos, o sea, muchas de estas bandas que tienen los cromosomas para ver que estén presentes o ausentes, pero no ve genes, seguimos viendo células, seguimos viendo cromosoma, ¿ok? Entonces, este estudio puede llegar a costar más, depende qué tipo, porque hay variedad y para esto necesitas al genetista que te diga cuál es el indicado para ti, pero está alrededor de los 15,000 pesos, a veces puede llegar a los 20, puede estar cerca de los 10, ¿no? O sea, dependiendo de qué microarreglo estemos hablando. Y luego todavía podemos hacer estudios como estudio de exoma o genoma, que nos permite leer letra por letra todos los 20,000 genes, ¿no? Sería el genoma, y el exoma, bueno, el exoma más bien, que nos permitiría ver los genes, y el genoma, que va a leer tanto la parte que codifica como la que no codifica para una proteína, que es todavía más complejo de analizar. Y eso sí ya tienen costos cercanos a los 20,000 pesos, ¿no? Un poquito cercano a eso. Pero las instituciones hacen este tipo de estudios. Entonces, un ¿A poco qué la te idea es refieres con ver instituciones? la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, ¿no? En realidad, cualquiera de estos hospitales públicos tienen altas especialidades. Son hospitales de tercer nivel donde tienen especialistas de la mejor calidad. Hay genetistas en todos estos hospitales. Entonces, si tu médico no te está mandando, tú dile, oye, ¿no hay aquí un genetista al que me puedan referir? O si a lo mejor en ese hospital no hay, me pueden referir al hospital de tercer nivel en donde sí haya un genetista y él te va a poder decir o sea, qué hacer, a dónde dirigirte, si ahí no pueden hacer el estudio, tal vez te refiera o te canalice con otro instituto que sí lo pueda hacer, o te canalice con un laboratorio privado que pueda hacer el estudio y que sea confiable, ¿no? Porque no por gastar menos, a veces gastamos menos y acaba siendo peor porque no nos servía para nada ese estudio, ¿no? Y tienes que Entonces, volver a hacerlo. tienes que repetirlo, entonces vas a pagar el barato más el que estaba medio barato, ¿no? Entonces, pues no vale la pena, háganlo siempre acompañado del genetista, por favor. De acuerdo, pues, doctora, de verdad, millones de gracias por tu tiempo. Hoy se conmemora el Día Mundial de Sí. Concientización de X-Frágil y por eso quisimos hacer esto, por eso quisimos hacer el simposio. La liga está puesta en los comentarios para quien desee inscribirse al simposio. Pueden aplicar para una beca también en caso de que no puedan cubrir la cuota voluntaria que se pide. Invitarlos a todos porque creo que así como nos acompaña la doctora y nos va a contestar muchas respuestas o muchas dudas que tengamos con diferentes participaciones, tenemos, insisto, una plática que espero salga como creo con un paidopsiquiatra, un pediatra y un pediatra del desarrollo, como el doctor Antonio Rizzoli. Participan Randy Hagerman, que es una eminencia en el tema, está Raimundo Lozano, que está en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, que es alumno de la doctora Hagerman, está la doctora Luisa Fernanda, y creo que va a valer la pena, ¿no? Porque además tenemos también pues, cosas que creo que también añaden valor, como un tema de vida independiente, como un tema de planeación patrimonial, como un tema de un panel de familias,
creo que va a valer la pena que nos acompañen, ¿no? Sí, sin duda, no se lo pierdan. Creo que eso va a completar muchísimo de lo que estamos hablando ahorita. Y no les den miedo, hay que quitar este tabú, ¿no? Busquen al genetista. Si tu pediatra, si tu neurólogo, si tu psiquiatra no te lo está sugiriendo, pregúntale tú. Y a lo mejor así él diga, sí, claro, mira, tengo un contacto y te pueda referir, ¿no? No tengamos miedo, no quiere decir nada, no cambia nada, más bien tal vez nos responde algunas dudas, ¿no? Claro, Y eso siempre puede ser muy importante. totalmente de acuerdo. Doctora, muchísimas gracias, te mando un abrazote y pues nos vemos Otro al para ratito, ti. porque todavía Nos vemos. nos espera un largo día. Sí, que estés muy bien. Igualmente, Gracias a todos por acompañarnos. muchísimas gracias.